Soy Patricia Araya, presidenta de la Fundación Papudo, y estamos con este nuevo podcast con el arqueólogo José Miguel Ramírez, quien nos trae una increíble noticia, interesantísima, acerca de la relación que Chile tiene, o la cultura chilena tiene con la cultura polinésica. Así que él lo sabe todo, lo dejamos ahora con José Miguel para escuchar la historia de por qué tenemos relaciones culturales más profundas que las que creemos con los polinésicos. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Gusto. Bienvenido a los podcasts Gracias. de comunicación y educación. Un gusto, pues. Bueno, te cuento, en realidad esta historia es bastante antigua, o sea, más de 100 años que se dice que hay elementos culturales de la Polinesia en América, prehispánica, porque hay paralelismos, similitudes, algunos rasgos que se repiten. El problema es que no es tan fácil saber si son desarrollos independientes o necesariamente derivados de un contacto. Y bueno, yo partí con esto hace un montón de tiempo, el 87 conocí a Heyerdahl, que está obsesionado con el origen americano de la cultura Rapa Nui. Y bueno, hasta ahora no se puede comprobar, pero a pesar de eso siguen apareciendo cosas extrañas que intentan apoyar su idea, pero la verdad es que no hay nada concreto. Pero yo partí en el año 90 revisando materiales de la cultura mapuche, la lingüística, 20 palabras que podrían ser polinésicas en la cultura mapuche, como la palabra toki, que es clarísimamente polinésica, entre otras, una variedad. Pero básicamente artefactos que son misteriosos en la cultura mapuche prehispánica, como las clavas, que son artefactos como insignias, que hay un tipo de clava mapuche que parecen a las Oaxaca o hachas de mano maorí de Nueva Zelanda, o sea, al otro lado del Pacífico. Pero pronto no había nada concluyente en realidad, y en la primera etapa yo descarté varias cosas, pero el 2004 planteé la idea que la única forma de probar realmente que hubieran llegado polinésicos hasta la costa chilena era si encontráramos huesos de gallina en contexto prehispánico, la famosa gallina araucana, que no se sabía dónde había salido, porque los españoles sabían perfectamente que la gallina viene de Asia. Entonces la encuentran en México y después en Perú, o sea, Mesoamérica, la Andina. Pero la gallina araucana siempre fue un misterio. Y dije, bueno, los polinésios venían en esta dirección, centro-sur de Chile. Y esa gallina tan rara que pone huevo azul, en fin. Así que bueno, finalmente, por casualidad, había una alumna de doctorado que estaba estudiando el ADN de las gallinas de todo el Pacífico, porque las gallinas asiáticas las repartieron hasta Rapa Nui los polinésicos. Entonces, para mí era obvio que lo más simple era pasar de largo. O sea, lo más difícil del poblamiento de la Polinesia fue encontrar Rapa Nui. Entonces, para mí era obvio que pudieron pasar de largo muchas veces a diferentes lugares, digamos, no solamente una sola migración, incluso por casualidad, o ahora, por un fenómeno del niño, los trae directo para acá. Tú Entonces, dices, bueno, José Miguel, tú dices de largo de la no, isla, ¿no? bueno, justamente el ADN de la gallina que encontraron finalmente otros colegas en Arauco era diferente el de la gallina araucana, o sea, la gallina araucana de un ADN más cercano a las gallinas del centro del Pacífico, o sea, finalmente de Asia, pero no la gallina Rapa Nui, porque los Rapa Nui se aislaron finalmente ahí, no siguieron migrando hacia el este, se quedaron ahí y por lo tanto lo que hay en Rapa Nui tiene un desarrollo propio. Entonces la gallina polinésica que llegó a Rapa Nui siguió mutaciones distintas. La gallina araucana tiene ADN idéntico al de otras, más bien de más al oeste. Entonces, ¿qué es lo lógico? O sea, del centro del Pacífico, emigrando hacia el este, algunos llegaron a Rapa Nui y otros, esa es la teoría, digamos, habían llegado entre Valparaíso y Chiloé. Y uno de los rasgos más claramente polinésicos en nuestra cultura es la dalca chilota, la canoa de tablas cosidas, que es una técnica de canoas que se da en todo el Pacífico, toda la Oceanía y en toda la costa americana, o sea, desde Alaska hasta el Cabo de Horno, se da solamente en dos lugares, entre los Chumash de California, Los Ángeles, California, en Estados Unidos, que se vincula a Hawái, que es Polinesia, y en Chiloé. Los chonos de Chiloé, la misma técnica, en ninguna otra parte de América, a todo lo largo de América, nada como eso, y es muy polinésico, esa técnica, tablas cosidas. Pero estaba por otro lado la gallina y finalmente en el 2007 logramos publicar este hallazgo que es el ADN polinésico en
los primeros restos de gallina prehispánica que encontraron unos colegas en Arauco. Y eso fue el boom. Y de ahí, bueno, surgió la posibilidad de registrar cosas que ya habían sido escritas en Chile, en la isla Mocha, cráneos humanos con formas polinésicas, o sea, morfología polinésica en cráneos básicamente. Un cráneo con forma, si uno lo mira desde atrás, desde el occipital, forma pentagonal, o sea, pared recta y techo a dos aguas arriba, no redonditos como los nuestros. Y además cráneos grandes, mucho más grandes los polinésicos que nosotros. O sea, tú comparas un cráneo polinésico y un mapuche prehispánico, es evidente, digamos, el tamaño de un polinésico. Es cuestión de ver Jason Momoa y todos los samoanos, La Roca, etcétera, grandes, tipos de 1,80 m para arriba, digamos. Al lado de nosotros, que es 1,60 m, es el tamaño Claro. estándar de nuestros mapuches prehispánicos, y nosotros hasta ahora. Pero bueno, el tema es que había esas formas ahí, y lo primero que hicimos fue buscar con una colega de Nueva Zelanda, antropóloga y genetista además, experta en ADN, y bueno, lo primero que describimos fue rasgos morfológicos en los cráneos que ya habían sido descritos en la isla Mocha, o sea, que se habían excavado en la Mocha, y aparecían rasgos ahí claramente polinésicos. Después trabajamos en la isla Mocha, excavamos otros rasgos ahí, pero lo que falta es el ADN. En la parte del ADN nuclear, donde está el linaje masculino, eso ha sido mucho más difícil. O sea, el ADN mitocondrial, que es el linaje femenino, es mucho más fácil y barato. Vamos a compartir la pantalla de esta noticia. Nos acercamos a Tunquén. Sí, Bueno, el linaje por el lado femenino de estos restos de Tunquén y de la isla de Mocha era nativa americana. O sea, si estos restos tenían formas polinésicas, debió haber sido heredado de un hombre que pudo haber sido el abuelo de estos personajes que encontramos acá, en la isla Mocha y ahora en Tunquén, que son las formas, que son la morfología polinésica. Pero el ADN, digamos, el cromosoma Y, el linaje masculino, eso está en el núcleo de la célula y eso es mucho más complicado, sobre todo en ADN antiguo, no es lo mismo que hacerse el ADN hoy día, digamos. Se requiere mucha tecnología y eso no se ha podido hacer, lamentablemente. O sea, si hay rasgos morfológicos, obviamente que tienen que haber derivado de algún ancestro masculino, pero no lo hemos podido comprar por el lado del ADN. Ahora, hay mucha otra evidencia, culturales, qué sé yo, la lógica de las migraciones, etcétera. Y bueno, y ahora volvió a aparecer en el Mercurio hace 3 semanas prácticamente esto de Tunquén, que fue un hallazgo casual, y que, bueno, yo estaba a cargo del rescate, fue un rescate en un lugar privado, digamos, y por ahí suerte estaban, el dueño que está discúlpame, ahí, ahí estaban haciendo construcciones inmobiliarias, claro, ¿sí? era el terreno de un De un particular que estaba privado. haciendo Ya, laguna con ya, bulldozer, y el bulldozer levantó unos cráneos ahí, por suerte llegó la noticia al Museo de San Antonio, se movieron y qué sé yo, el Consejo de Monumentos me encargó a mí y a otros grupos de colegas voluntarios a hacer el trabajo de rescate. ya. Finalmente descubrimos una docena de esqueletos muy interesantes, que algunos de ellos tenían rasgos, no todos, de la docena, digamos, había uno en particular que tenía todos los rasgos morfológicos polinesios. En el cráneo, la forma del cráneo, la mandíbula y un rasgo muy curioso en la cabeza del fémur. Son los tres rasgos del fenotipo, o sea, la morfología polinésica. Y bueno, el tema es que todavía no hemos podido conseguir el ADN, pero ya es más evidencia que se suma la idea de que pudieron llegar efectivamente estos exploradores que venían hacia el este y que era lógico que siguieran de largo, digamos. O sea, un poquito más al sur de Rapa Nui ya siguieron de largo. O sea, lo más difícil en realidad fue que hubieran encontrado Rapa Nui en el camino. Entonces, bueno, los tenemos en el sur, están los datos en Chiloé, está la isla Mocha, está Arauco con la gallina, y ahora Tunquén. Y por ahí algo, pero un rasgo muy, que puede ser cualquier cosa en realidad, algo en la forma de la inserción de los ligamentos en la cabeza del fémur, que también lo encontré en Papudo, pero es un solo detalle muy, muy somero, digamos. Entonces, es muy sospechoso. ¿Qué significa eso que dices en este momento? Lo que ¿Los pasa es ligamentos? que los tres rasgos de la morfología polinésica son la forma del cráneo, si tú ¿Ya? lo miras de acá, esta forma pentagonal, no ¿Ya? redondito como los Sino nuestros. pentagonal, ya, La mandíbula es una mandíbula que no es plana cuando la pones en un lugar plano, digamos. Normalmente la mandíbula nuestra, europea, incluso indígena,
es plana, no se mueve, digamos, pero la mandíbula polinésica tiene un mentón levantado que hace que gire, se bambolea, por eso le llaman la rocker jaw, la mandíbula Ya, batiente, digamos. así como así. Y en la cabeza del fémur y la rama del fémur tiene un ángulo especial distinto, pero sobre todo en la cabeza misma del fémur, esa parte redondita, que es la que se ¿Sí? inserta en la cadera, En la cadera. ese hoyito donde se insertan los ligamentos para que no se te desprenda la pierna de la cadera, Aquí, aquí. ese hoyito tiene forma oval en polinésico y redondito en nosotros, digamos, en Ah, chilenos o europeos, en fin. Esos son los tres rasgos morfológicos que se han descrito como características de Polinesia. Bueno, y apareció perfecto. también, bueno, estos tres rasgos en algunos de estos esqueletos de Tunquén, también en la mocha, pero de repente uno de ellos, uno de esos rasgos en uno de los esqueletos de Papudo, en Punta Puyay. Pero es un rasgo suelto, ¿te fijas? Sí, sí, El y tema es que uno hasta nomás, ahora claro. puede haber mucho más, pero que nadie lo ha visto, porque nadie conoce en el fondo, porque nosotros tenemos además la idea que es imposible que hubieran cruzado todo el Pacífico. Hay como un prejuicio frente al tema de la emigración a larga distancia, digamos, atravesando todo el mar, porque no somos marineros. O sea, eso puede ser una prueba en contra de que no fue tan grande el impacto de los polineses con nuestra cultura. Pero algo que quedó. O sea, algunos llegaron y la propuesta que efectivamente pudieron haber dejado alguna huella reducida probablemente, o localizada en algunas partes, pero que no influyó demasiado, digamos, porque Claro, de hecho en la lengua mapuche dominante es el mapudungún, digamos. claro. Pero puntualmente Algunos. algunas palabras pudieron ser incorporadas, como suele ocurrir, o sea, nosotros estamos incorporando cosas de otras culturas todo el tiempo, y las adaptamos, las modificamos, las sacamos de otras lenguas, de hecho, muchas cosas. Y de hecho, nosotros heredamos de los indígenas un montón de palabras que usamos todos los días, ¿no? Entonces, Exactamente. esa continuidad se da, esa mezcla, ese sincretismo se da siempre. En la medida que hay contacto, se da esa transmisión de cultura. Y una de las cosas extraordinarias que tenemos y que efectivamente todavía sigue siendo algo por confirmar es la llegada de algo claramente americano, sudamericano, al centro del Pacífico hace 1000 años. Y la verdad es que lo único que pudieron llevarlo hasta el centro, es decir, mucho más de Rapa Nui, en las Islas Cook, o sea, a 8000 kilómetros de distancia de nuestra costa, que es el camote. El camote, la papa dulce, Sí, tropical en Sudamérica, está en el norte de Chile, en el Valle Zapa, desde hace miles de años. O sea, es endémico de Sudamérica, no es polinésico, pero fue fundamental para la cultura polinésica. Y Rapa Nui. Lo curioso es que se conoce en toda Polinesia con nombres que parecen derivar de un proto-quechua, o sea, americano. Kumá, Kumala, Kumara, Kumara se conoce mucho, incluso en Maori, en Nueva Zelanda se llama Kumara. Kumá en Rapa Nui, Kumal. Y todas esas variantes parecen derivar de un proto-quechua que se asocia a Ecuador. Pero no tenemos ninguna evidencia de Polinesia en Ecuador, ni ecuatorianos de hace 1000 años que pudieran ser los responsables de llevar el camote hasta el centro del Pacífico. O sea, lo lógico es que hayan sido polinésicos, que eran los supernavegantes de la historia, en sus catamaranes y no en balsa, que lamentablemente hasta ahora no entiendo por qué siguen insistiendo en hacer balsas. Primero, las balsas a la deriva no funcionan, y los catamaranes son las embarcaciones más eficientes de la historia de los polinésicos. Esas propias de embarcaciones pudieron ellos, llegar hasta Rapa Nui y probablemente propias de hasta ellos, Chile, ¿no? digamos. Los Y catamaranes, ellos propias inventaron de el ellos. catamarán. Son, Ya, son los inventores del catamarán, que es la ya. embarcación más eficiente que hay, porque permite una cosa fundamental, que es avanzar en contra del viento, que es una estrategia. Avanzar en contra del viento, sobre La- todo si estás explorando en la nada, si no encuentras tierra firme en un margen de tiempo, que es tu capacidad, digamos, de sobrevivencia en la nada, puedes volver muy rápido de vuelta a casa. Entonces vas explorando, no sigue una línea recta, va haciendo zigzag contra el viento. Y eso lo puede hacer el catamarán, con velas que se pueden mover de un lado para otro, en fin. Una técnica que demoraron mucho tiempo en desarrollar, por eso que es mucho más lenta la colonización del Pacífico, sobre todo el Pacífico Sur, digamos, hacia el este. O Te puedo sea, hacer una 1000 años. pregunta, te puedo hacer una pregunta que Adelante. me surgió hace pocas semanas, eh, haciendo un estudio del agua, estoy trabajando en un proyecto del agua, y me surgió una pregunta que yo dije,
cuando navegaron los españoles, los navegantes portugueses por el Atlántico, llegaron, descubrieron América. Y cuando navegaron los polinésicos, ¿cómo se abastecían de agua dulce para poder sobrevivir en los mares? Tiene que llevar. El problema es que se Pero conoce muy bien poquita, el tiempo. Claro, y además que el agua un buen tiempo se echa a perder, en se echa fin, a pero perder. es el agua lluvia. O sea, para los que están por meses en mar abierto, agua lluvia nomás, po. Agua Pero lluvia, obviamente el agua lluvia, lógico, ahí pueden claro, juntar un montón de ahí agua, juntaban digamos, agua, porque llueve a cada rato. El tema es que el agua lluvia no tiene los mismos componentes, no es tan rica, digamos, como el agua que sale de la tierra, digamos, claro, directamente. ya, Pero claro, tenían serios problemas, sobre todo en estos viajes que duraban meses de meses. sí, pues, El riesgo del escorbuto, por ejemplo, para esos clásicos de los exploradores europeos en América, meses en mar abierto sin renovar frutas y verduras, por ejemplo. Escorbuto, o sea, deficiencias de vitaminas, etcétera, que aportan frutas y verduras. Las carnes se podían podrir, bueno, obviamente las salaban, hay un montón de técnicas, pero no comían muy bien, que digamos, esa gente. Hasta que llegan a tierra, pues, obviamente. Y claro, cuando llegan a Polinesia se vuelven locos porque era el paraíso, no solo por la calidad del ambiente, además en el trópico, el amor libre y todo lo demás, pero está el tema de que se encuentran con unas embarcaciones súper ágiles, o sea, los barcos europeos de 1600, los relatos que hay del incluso siglo XVIII, que son las primeras exploraciones de Rapa Nui, desde 1722, cuando descubren Isla de Pascua, 5 de abril, un domingo de Pascua, por eso los holandeses le son Isla de Pascua, pero eran unos barcos pesados, las carabelas, po. O claro. sea, cuando llegan a Tahití, esos primeros exploradores del siglo XVIII, se sorprenden de ver estos catamaranes súper ágiles, que parecen que vuelan sobre el mar, y que tienen una capacidad de carga extraordinaria, se pueden llevar 100 personas un catamarán de los grandes. No eran cosas tan chicas, digamos, toneladas de carga. Entonces eran muy eficientes al lado de lo que eran estos barcos pesados, ¿ah? Difíciles de maniobrar de los europeos. Ahora, obviamente, la diferencia era el volumen, el tamaño en general, digamos. Pero los polinésios hicieron toda la colonización con unas embarcaciones que se veían frágiles, digamos, pero eran muy eficientes, sin hierro, sin metales. Todo era amarrado y con tarugos de madera y con todo en fibra. Eh, y se movía, po. Son muy dúctiles esas Esa las embarcaciones. hacía livianas, flexibles, y Liviana y claro, flexible, claro, súper claro. eficiente. Bueno, con esas embarcaciones llegaron a Rapa Nui. Bueno, José Después se Miguel, metieron el bosque, eh, en fin. para finalizar entonces, lo que está faltando para poder corroborar y dar una respuesta certera y final ya es este estudio del ADN, ¿verdad? Y con eso estaríamos listos para decir que los Bueno, polinésicos, yo estoy convencido hace mucho rato, de hecho te voy a mostrar este libro que hicimos en el 2011, a raíz ¿ya? de los hallazgos, aquí nos juntamos con Lisa Matthews Smith, con Terry Jones, que ellos trabajaron en el tema de los polinésicos en California, en fin, y claro, un libraco en que hay mucha información sobre, publicamos en Estados Unidos, una publicación de lujo, Ya. Polinesios en América. Pero claro, esto no tiene el mismo peso político y de difusión que tiene Heyerdahl hasta ahora. O sea, publican cosas increíbles como el ADN de colombianos en la isla Marquesa y de Rapa Nui, una cosa ahí tardía, que es absurda absolutamente, pero se publican en Nature. Y bueno, aparece ahí este ladrillazo. Claro. Es como que quiere morirse definitivamente Heyerdahl. Bien, José Miguel, ha sido un placer escucharte y aprender y conocer tanta información que nos enriquece y que nos asombra. Yo creo que principalmente nos asombra porque aunque estamos en tiempos tecnológicos súper desarrollados, vamos a la luna y todo, pero del pasado, de estos grandes navegantes, de cómo se unían las culturas, no deja de asombrarnos por la simpleza con que trabajaban y bueno, y la valentía de cruzar los mares, ¿no? Que, Tipo, parecen simples, pero eran muy complejos en su claro, cultura y tenían una claro. capacidad sorprendente. Lo que pasa es que no los conocemos, No, pues, porque no hay hay que información, conocerlo. no nos enseñan esto en el colegio. Claro, En vamos el a colegio no seguir, nos hablan, tú, en los tú, tú programas de nos vas a estudio seguir no existe. enseñando. No está en el programa de estudio hablar Es dramático de eso, Chile es precolombino. dramático, claro, eso es No dramático, está. claro, hay que, Hablamos de las altas culturas de Europa, pero claro, no de los del- mapas y los yoyos.
Sí. Bien, Bueno, muchas gracias, José seguimos Miguel. conversando. Seguimos Ya, chao. conversando y gracias a todos nuestros suscriptores de YouTube, les pedimos que nos ayuden a difundir y que se suscriban también a este canal de Fundación Papudo, Todos Hablan, donde difundimos educación, cultura y mucho contenido interesante para todos y todas. Hasta pronto, José Miguel. Bueno, pues, hasta luego. Estaremos viéndonos.